Ok, continuando entonces con nuestra clase en la cual estamos viendo cómo vamos a hacer la conexión con la base de datos desde Python. Recapitulando un poco, ya vimos que tenemos que instalar un paquete de instalación que es el MySQL Connector a través del pip, ¿sí? Y si ustedes realizaron la instalación correctamente, bueno, lo podrán verificar haciendo un pip list que ahí existe el MySQL Connector, ¿sí? ¿Qué más? Para la conexión con el servidor MySQL, ¿sí? Entonces, para controlar que el SAM, o sea, el control panel que tienen ustedes SAM, se encuentra en ejecución del MySQL, ¿sí? Eso tienen que revisarlo primero, que esté funcionando el servicio del MySQL. El primer programa que implementaremos, nos conectaremos con el servidor de MySQL, ¿sí? Y mostraremos todas las bases de datos existentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este código de acá. Entonces, nos vamos a ir directamente a nuestro editor de código, ¿sí? Y vamos a meter un poco de tamaño. Ok, y me voy a crear un archivito. Vamos a poner datos, datos.py. Ok, como yo ya lo tengo instalado, el, mi SAP me está corriendo perfectamente, ¿sí? Como ustedes pueden ver, están con verde y todo. Entonces voy a hacer directamente ese ejemplo. Entonces primero le decimos, vamos a importar el módulo que nos permite conectar. Le decimos import MySQL, ahí está, MySQL.connect. Perfecto. Entonces, este, este módulo nos permite traer todo lo referente a la conexión o el trabajo con SQL. Ok, una vez que hicimos la importación, le vamos a decir, crearnos una variable que por lo general siempre es igual. Entonces, ponemos aquí en conexión 1, por ejemplo, decirle, conexión 1 va a ser igual a qué? A MySQL.connector, ¿sí? Punto. Ahora le digo, ya lo estamos trayendo al módulo, ahora, ¿qué vas a hacer? Te vas a conectar, debe ser, vas a connect, ¿sí? Utilizamos esa función connect, y aquí viene lo que necesitamos nosotros. Primero tenemos que decirle un host, ¿sí? Este host, ¿a qué va a ser igual? Por lo general, el host, si estamos trabajando sobre en este caso, estamos trabajando con SAM en un servidor local, bueno, tendría que ser un localhost, ¿sí? Y si ustedes están trabajando con un servidor que está en la red, bueno, podrían hacer referencia directamente a una IP. Que yo puedo hacer, digamos, en este caso 127.0.1, que hace también referencia a un localhost, o por ahí, como les digo, si están trabajando con un servidor en red, pueden ponerle la IP cualquiera, ¿no? 122, 168, no sé, 51, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces en el host hay que darle la dirección IP, o en este caso, un localhost. O por ahí darle también el nombre del servidor, ¿no? Si el servidor tiene su propio nombre, ¿sí? No se puede llamarse datos o base de datos, o bueno, tenga el nombre que quiera, entonces le tienen que dar el nombre del host. Muy bien, de ahí le damos un user para dar qué tipo de usuario es el que se está conectando a esta base de datos. Bueno, en este caso es un root, ¿no? Obviamente, si están trabajando con una base de datos de tipo en red, obviamente tienen que conseguir el usuario y contraseña, ¿no? Cuando ustedes instalan SAMP, WAMP o MAMP, pueden ustedes darle la contraseña, ¿no? Pero a veces por defecto es user root, por defecto, estoy hablando, y el password, que sería pass WD, es igual solamente a vacío. ¿Sí? Ok. Entonces de esa manera ya creamos nuestra conexión. Luego, le vamos a decir, a ver, cursor uno, ¿sí? Cursor uno, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a conexión uno punto cursor.
es el que nos va a permitir moverse en todas las bases de datos, ¿sí? Que esto tengo yo creadas en mi servidor. Entonces yo le voy a decir aquí que cursor uno punto, y aquí tenemos un comando muy importante. Tenemos el comando execute, que nos permite ejecutar, ¿sí? Una sentencia. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué me vas a ejecutar? Fíjense, el comando execute permite ejecutar cualquier tipo de sentencia. Las sentencias que estoy hablando son las sentencias que nosotros utilizamos para el manejo de la base de datos. Por ejemplo, pueden ser select, pueden ser los insert, pueden ser los delete, pueden ser los update, por ahí los drop table para borrar las tablas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en este caso yo le voy a decir execute y le voy a decir show databases. Esto nos va a permitir mostrarme todas las bases de datos que tiene el servidor actual. Voy a dar un for, ahora, porque tiene que mostrarme, entonces lo vamos a colocar en un for que va a iterar y me va a ir mostrando una por una las bases de datos que yo tengo creadas. Entonces, voy a decir for, vamos a ponerle base, porque es base de datos, una variable cualquiera, y ¿en qué se va a repetir? En cursor 1. En cursor 1, ¿sí? Y aquí lo voy a decir un print, para que me muestre por consola, un print un base, que es la variable que va a estar iterándose. Y como siempre tenemos que decir acá un connection1.com. Siempre hay que cerrar nuestra base de datos. No podemos dejarla abierta porque generamos, usuarios conectados y después cuando los usuarios se quieran conectar, puede generar, digamos, que la base de datos se ponga lento, el mismo servidor o ya no puedan loguearse ustedes a su base de datos. Sí, eso siempre pasa. Entonces, siempre en todo, cualquier tipo de código que ustedes ejecuten, siempre al final hay que cerrar la base de datos, ¿no? La conexión que realizamos. Ok, ya creamos entonces nuestra primera prueba. Vamos a ver qué nos sale. Perfecto, ahí está. Entonces, fíjense que yo ya tengo varios servicios acá, ¿no? Loguería, SQL, y aquí está prueba que creamos nosotros, ¿sí? Bueno, estas son todas las bases de datos que yo tengo. Si yo reviso, bueno, son todas, ¿no? Tengo almacén, chips, loguería, bueno, hay varios. Entonces, de esa manera podemos crear, ¿sí? Una conexión con esta base de datos que fíjense que no es difícil, ¿sí? No necesitamos crear instancias, no necesitamos llamar otros archivos o crearnos un archivo de conexión. Por ahí en PHP siempre nos creamos un archivo de conexión, ¿no ves? Para darle ciertos parámetros. Sí, podríamos crear en Python también lo mismo, ¿no? Pero a lo que me voy, para poder generar una conexión es muy sencillo. Basta importar el módulo de MySQL Connector y listo. Con eso ya tenemos la conexión eh, abierta y realiza lo que necesitamos. ¿Sí? Ahí les decía, por ejemplo, esto es importante, ¿a dónde se va a conectar? ¿Qué host? El usuario y el password de la base de datos, ¿sí? En este caso, del administrador de la base de datos o por ahí un usuario que tenga permisos de administrador. Si ustedes trabajan con un servidor en la nube, por ahí también, ¿sí? En la nube o un servidor en la red, puede directamente colocarle la dirección IP y también deberías darle normalmente, ¿no ve? Por ejemplo, voy a poner la dirección que hace referencia también a un localhost, que es la 127. Si esto lo ejecuto, tengo también el mismo problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces los voy a pasar para que lo puedan tener también. Ok, entonces continuando con nuestra base clase de hoy, ya realizamos
¿Cómo podemos hacer la conexión con la base de datos? Pero vamos a recapitular un poco para qué sería cada línea de código. Por ejemplo, este import MySQL Connector, ¿qué era? Lo primero que hacemos es importar el módulo que nos permite conectarnos con MySQL. Sin esto no podemos hacer nada. Luego, todo, o bueno, toda esta cadena de conexión, porque así se llama una cadena de conexión, ¿qué es? Dice, del módulo importado, llamamos a la función connect, pasando la ubicación de nuestro servidor, que es el localhost, para este caso, ¿no? O, bueno, si ustedes están trabajando con un servidor en la red o en la nube, bueno, sería colocarle, si es en red, colocarle la dirección IP. Y si es en la nube, bueno, tendría que pasarle la URL, ¿no? Para la conexión a su base de datos en la nube. El usuario que por defecto al instalar MySQL se creó, en este caso root, y la clave que del usuario, ¿no? Por defecto, bueno, está vacío. Esto yo lo tomé en el caso que estamos trabajando con SAMP, ¿sí? En el caso que ustedes ya tendrían un servidor de base de datos o están trabajando con un servidor de base de datos en red o en la nube, bueno, tendría que tener ese usuario y password para poder acceder, ¿sí? Obviamente, si por ejemplo el servidor MySQL no se encuentra en ejecución, el programa se detendrá en esa misma línea informando un error. Vamos a verificar qué error entonces nos podría salir. Entonces, en este caso funcionó perfecto, pero si yo le digo password, vamos a poner cualquier cosa, 1, 3, 4, 5, y obviamente tenemos un error donde nos está diciendo, bueno, que no está autorizado, ¿sí? Y tengo varias llamadas a lo que es, tanto fíjense en la parte del constructor del self, del usuario y password, como también para podernos dar el acceso, ¿sí? Y nos está diciendo, bueno, aquí que la cadena se está rompiendo. Bueno, ese sería un error. Pero, por ejemplo, yo no importo esta, esa línea que necesito. Si bien ya me está dando una alerta que me dice, bueno, me está llamando MySQL, pero no importaste. Bueno, vamos a ver qué nos sale. Bueno, también tenemos uno que nos dice, bueno, MySQL no está definido. Bueno, ¿por qué? Porque no trabajamos, no trajiste el módulo que corresponde para poderse conectar. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos verificar que algún tipo de error nos pueda saltar al momento de ejecutarse. O por ahí, importo todo, pero puedo dar un stop a mi servidor SQL y corro. Bueno, acá corre todo, pero fíjense qué dice por aquí. ¿Dónde está? El actor es -2, ¿sí? No tiene acceso. Y acá tenemos uno que dice un error del 161, que dice que no puede establecer una conexión con el servidor destino. ¿Sí? Bueno, en ese caso, cuando esté caído su servidor. ¿Sí? Pues lo vamos a poner en línea. Ok, lo vuelvo a correr y funciona perfecto. Muy bien. Entonces, esos serían los posibles errores que nos puedan salir. ¿Qué más? Dice, luego dice, a partir del objeto que hemos creado, como tal, conexión uno, que es el de la clase MySQL Connection, llamamos al método cursor. Ahora, este método cursor, ¿qué es lo que hace? A partir del objeto cursor uno, llamamos al método execute. ¿Se acuerdan que poníamos punto execute? ¿Sí? Y le pasamos como parámetro un comando SQL, show database. El execute, como tal, ejecuta cualquier tipo de sentencia, como les decía. Execute le va a ejecutar cualquier tipo de sentencia de SQL. En este caso pueden ser los select, pueden ser los insert, los del, los update, los drop table, etcétera. Todo lo que ustedes quieran hacer en sentencias con MySQL lo van a tener que hacer a través del método execute. ¿Sí? Y bueno, con eso podemos mostrar las bases de datos.
Solo que después, para que me vaya mostrando todas, ¿sí? Lo tuvimos que poner en un iterador. Dice, mediante un for podemos ver todas las bases de datos existentes en nuestro servidor de MySQL. Nos pusimos al cursor 1 y una variable que se iba a iterar todo el rato, que en este caso hacíamos base, de base de datos, y bueno, cada vez que se iteraba mostrando las bases de datos, me lo iba mostrando por consola. Bueno, finalmente cerramos la conexión con el servidor de MySQL. Esto es muy importante. Eh, para los que ya trabajan con programación, ya con el manejo de base de datos, sea cual sea el lenguaje de programación, es muy, muy importante, bueno, seguramente ya lo mencionaron también, muy importante que después de realizar cualquier tipo de, lo vamos a hacer así, de manipulación de la base de datos desde su propia aplicación, una vez que terminan de hacer eso, siempre hay que cerrar la conexión. Siempre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso, tenemos ya nuestra primera eh, prueba exitosa con la conexión desde Python a nuestra base de datos. ¿Qué más? Dice conexiones con el servidor de MySQL. Dice ahora, listado de todas las tablas de una base de datos de MySQL. Ahora implementaremos un programa que recupere todas las tablas contenidos en una base de datos. Trabajaremos con la base de datos que creamos con PHP Miami. ¿Se acuerdan que creamos una base de datos ¿sí? Que se llamaba prueba uno? Y esa prueba uno tenía como columnas o campos código, descripción y precio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejemplo que nos liste las tablas que tiene esa base de datos. Prueba. Entonces nos vamos a nuestro editor de código. Epa, nuestro editor de código. Y vamos a poner acá. Déjenme ver, se movió todo. Ok. Nos vamos a nuestro editor de código. Ya, muy bien, ya estamos acá. Entonces vamos a modificar solamente qué es lo que necesitamos. Ya tenemos el MySQL Connector. Ya estoy creando ya una cadena de conexión como tal. ¿Sí? Me estoy diciendo, bueno, está, en este caso, vamos a hacer la prueba directamente por localhost. Bueno, le voy a decir que el usuario es root, el password root, y ahora a esta cadena de conexión le voy a decir el nombre de la base de datos. Voy a decir database es igual, vamos a poner así, prueba-1. ¿Sí? Ese era el nombre de mi base de datos, prueba 1. Vamos a crear la misma conexión que esté dentro del cursor. Le voy a decir show, pero ahora ya no son show databases, sino que son ahora show tables. Entonces vamos a poner acá que esto, para que se comprenda un poco mejor, mostrará las tablas de una base de datos. ¿Sí? Las tablas. Por eso digo el comando show table. Lo mismo, bueno, ahorita lo vamos a cambiar aquí, que no es una base, sino que sea tabla. Y por lo tal también me va a mostrar todas las tablas. ¿Sí? Y que me cierra la conexión. Entonces, creo mi cadena de conexión dándole un host, dándole el user, dándole el password, dándole el nombre de la base de datos, ¿sí? Creo la conexión usando el método y luego a través del método execute como tal, le voy a mandar un comando. Si yo puedo ejecutar cualquier sentencia, también puedo ejecutar comandos exclusivos de MySQL. ¿Sí? Si conocen ustedes otro, por ejemplo, drop table, para borrar una tabla cualquiera, lo pueden hacer directamente. Y bueno, lo colocamos igual que el mostrar la base de datos, lo metemos en un for y que me vaya imprimiendo todas las tablas que esté dentro de la base de datos prueba uno. Muy bien, no tenemos ningún error. Vamos a probar.
Ok. Entonces tenemos acá Python artículo. Y solo me está mostrando que tiene una sola tabla. ¿Correcto? Solo tiene artículos. ¿Cuántas tablas tiene la prueba uno? Solo tiene una que es aquí. Vamos a hacer una prueba a ver con almacén. Entonces, esto es una. A ver, vamos a ver. Vamos a cambiarlo, por ejemplo. Aquí vamos a decir almacén. Una que ya tiene todo almacén. ¿Sí? Vamos a probar. Vale, fíjense que esta tiene un montón. ¿Sí? Este nos muestra en sí las tablas que tiene una base de datos. No nos está mostrando las columnas que tiene una tabla, solo las tablas que tiene una base de datos. ¿Sí? Pues vamos a seguir trabajando todavía con prueba 1. Ok, entonces de esa manera podemos también generar una conexión para saber qué tipo de tablas tiene nuestra base de datos. También se los voy a copiar para que lo puedan tener. Ok, entonces, ya vimos que podemos generar una conexión. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Sí? Una conexión como tal para que me muestre las bases de datos, ¿sí? Un show databases, o puedo generar una conexión aumentando el nombre de la base de datos y que me muestre las tablas que pertenecen a esa base de datos. ¿Sí? Como tal, digamos, el ejemplo que tenemos nosotros de prueba uno solamente tiene una sola tabla que se llama artículo. Y artículo tiene tres tablas, ¿no? Tres columnas que son código, eh, descripción y precio. ¿Sí? Ahí vimos que una prueba que yo tengo también de una tabla almacén, bueno, ahí tenemos que tiene muchas tablas, solo me muestran las tablas. Hasta aquí es bastante sencillo. Ahora vamos a entrar a lo que son las sentencias, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar con las sentencias de MySQL, pero mandando desde Python? Entonces, primero, dice insertar filas en una tabla. Ahora implementaremos un programa que inserte un par de filas en la tabla artículos. Acuérdense que nosotros ya la creamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este código para que nos envíe todo lo que tenemos nosotros de nuestra aplicación a la base de datos. Entonces, vamos a nuestro editor de código, ¿sí? Lo vamos a borrar hasta acá. Vamos a revisar primero, verificamos que la tabla de artículos no tiene nada, ¿sí? Está totalmente vacía, no tiene nada. Entonces, vamos a venir aquí, ya en nuestro editor de código, ¿qué le voy a decir? MySQL Connector, ya importamos el módulo que necesitamos. Me creo la conexión, ¿sí? Le digo ya, bueno, te vas a conectar al localhost, te vas a dar con un usuario y contraseña y obviamente la base de datos a la cual voy a trabajar, con la que voy a trabajar. Muy bien, ya la tenemos. Ya tengo mi cadena de conexión. Muy bien. Vamos a crear de nuevo el cursor uno. ¿Sí? ¿No ve? El cursor uno. Yo voy a decir que es igual a conexión uno punto cursor, ¿sí? Que es el que se va a mover por todos lados. Y una vez que creamos eso, le voy a decir SQL va a ser igual a, en una variable SQL, bien, en una variable SQL voy a crear toda la sentencia de inserción de datos en la base de datos. Sí, eso se puede decir, ¿no? Hay otros que también lo hacen directamente en el campo. Una vez que se ejecuta, que se ejecute toda la cadena esa. A veces depende de cada programador o desarrollador. Pero en este caso lo vamos a hacer así que para explicar es mucho más sencillo. Entonces, SQL, una variable SQL, le voy a decir, eh, entre comillas, porque esto va a ser una cadena, le voy a decir insert,
into, ¿no? Into, artículos, marqué como artículo o artículos, artículos. Bueno, estoy errado. Entonces, vas a insertar dentro de artículos, ¿sí? Y le doy los parámetros. Dentro de artículos vamos a tener, ¿qué campos tiene artículos? Tiene descripción y tiene precio. Acuérdense que código es una variable, mejor dicho, es un campo autoincrementable y bueno, se conoce como la llave, ¿no ven? De la tabla, el key. Y ya tengo eso y le voy a decir values, ¿sí? Y acá vamos a hacer algo nuevo. Le voy a decir porcentaje S, po- eh, porcentaje, porcentaje S, ¿sí? Para algunos dirán, ¿qué significa esta parte de porcentaje S, porcentaje S? Esto hace referencia a los campos que yo voy a introducir, ¿sí? Para algunos tendrán otro tipo de definición, pero para mí mucho más fácil explicar es decir de que estos campos asterisco S, que hacen referencia a las columnas que yo voy a insertar, es decir, estos dos valores yo te los voy a pasar ahora, ¿sí? Son dos valores que ya te paso. Yo puedo decirles ahorita acá, le puedo decir descripción, no sé, le podría colocar, no sé, naranjas, ¿sí? Y acá le puedo poner el precio que era, no sé, 45,50. Un ejemplo. Sí, yo podría colocarlo de esa manera, ¿sí? Directamente dándole los datos. Pero si por ahí los datos están viniendo desde otro lugar, ¿sí? Entonces le puedo decir, ¿sabes qué? Después estos datitos, porcentajes, te los paso después, ¿sí? Ahorita te paso esos datos, ¿ok? Los porcentaje S. Y acá le doy, digo datos, va a ser igual. En mi variable de datos, que es la que va a capturar los datos de descripción y precio, ¿sí? Le voy a decir, así entre paréntesis, diciendo como si fuesen listas, le voy a decir naranjas, naranjas, toma, y precio es de tipo float y es un entero, es un número, entonces no necesita ir entre comillas, y le vamos a decir que están, no sé, 5,50, ¿ok? Ahora ya creamos eso, ya se están pasando los datos, y ahora ¿qué le tengo que decir? Cursor 1 punto execute, me vas a ejecutar. ¿Qué me vas a ejecutar? Quiero que me ejecutes la variable SQL que tiene toda la sentencia, coma, con datos, que son los datos que yo le estoy pasando a la sentencia. ¿Sí? Bueno, vamos a poner uno. Ahora vamos a hacer otro por ahí. Puedo hacer otro también con otra variable de datos, no importa, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar acá, se crea la conexión, se instancia la conexión, crea esta sentencia de SQL y tiene un datos. Luego se ejecuta lo que yo le estoy diciendo. O sea, es que SQL y ponerle datos. Puedo crear aquí la misma variable de datos, no importa, ¿sí? Fíjense, vamos a poner aquí peras, y no sé, que estén en 10,00, ¿sí? Y de nuevo le digo SQL datos. ¿Y porque SQL sigue lo mismo, pero datos solamente se cambia? Y como está volviendo a ejecutar una sentencia de insertar, va a crear una nueva línea y listo. No hay ningún problema. Se puede realizar este tipo de procedimiento, ¿sí? Y vamos a crear uno más, que sean tres. Entonces vamos a crear uno más acá y vamos a decir aquí, no sé, bananas, bananas, y que estén en 12,30. Y oigan, ahora acá estamos haciendo de inserts. Para los que trabajan mucho con base de datos, sentencias y demás, después de siempre, de todo tipo de insert,
eh, por ahí un delete, por ahí un update, siempre tenemos que hacer el commit, si se acuerdan ustedes. Entonces, conexión uno, le digo punto, por favor, commit, para que lo termine. Aquí termina toda mi sentencia, ¿sí? Acuérdense que commit siempre era como decirle a la base de datos, sí, aquí acaba las sentencias, listo. Cuando le damos commit, esto nos ayuda mucho. Es muy importante utilizar también el commit cuando trabajamos con base de datos ya en red, por ejemplo, en una empresa donde maneja mucho flujo de información y hay un encargado de TI que está a veces actualizando o modificando algo, o por ahí tu mismo sistema también hace eso, es muy importante ponerle el commit para decirle, bueno, hasta aquí son las actualizaciones, no hay más, ¿no? Que para que se pare. Si no, la base de datos se queda todavía esperando. Y como hay muchos usuarios que también están trabajando sobre la base de datos, puede generar una sobrecarga de usuarios y no puedan entrar, van a tener que reiniciar el servicio del SQL y etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante siempre poner como eh, recordatorio para ustedes. Y para terminar, le decimos connection 1.close. Listo. Entonces ya tenemos nuestras sentencias de inserción que nos permite insertar un archivo. Pues, como aquí vamos a sacar, veamos una cadena para insertar en la base de datos. ¿Ok? Nos vamos a probar. Ok, dice aquí tenemos un error en descripción. Ah, escribí mal. Descripción. Ok, ahora sí. Ok, a ver, descripción. Wow, descripción. Bueno, ahora sí corrió errores de. Y si revisamos en nuestra base de datos, debería estar ahí todo. Pues actualizamos la página y ahí está. Entonces, tanto la conexión como nuestra sentencia de inserción está funcionando correctamente. ¿Sí? Le mandé y bueno, como código le dije que era es una variable autoincrementable, no importa, naranja 5,50, peras 10, bananas 12,30. Funciona perfecto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que nos resta del tiempo. ¿Cómo vamos a recuperar la información de una fila? ¿Sí? Entonces, recuperar todas las filas de una tabla. Implementaremos un programa que solicite ejecutar un select en la tabla de artículos y retorne todas sus filas. Muy bien, vamos a ello entonces para poder terminar la clase de hoy. Una vez que ya tenemos esto, eso lo voy a copiar también. Los voy a copiar también. Entonces, vamos a hacer cómo se hace eso. ¿Cómo vamos a hacer esta para que nos recupere todo? Sí, vamos a ver ahí. Vamos a borrar hasta por acá. Y le voy a decir, MySQL, creamos nuestra cadena de conexión, ¿sí? Instanciamos el cursor. Fíjense que estas dos líneas de código siempre son iguales. ¿Sí? Y acá, esto lo vamos a borrar, y le voy a decir directamente, cursor uno, ay, cursor uno punto execute, me vas a ejecutar ¿qué? Acuérdense que execute es el que ejecuta cualquier sentencia o comando de SQL. Entonces, voy a decir, ¿sabes qué? Me vas a ejecutar, es decir, select, eh, código, descripción, va, descripción, toma, precio, from, ¿de dónde? De artículo, de nuestra tabla artículo, ¿sí? Y como quiero que sea esto repetitivo, porque tiene varias filas, ¿sí? Entonces lo puedo colocar en un for, y decirle for fila, ¿sí? Porque es una fila in.
cursor 1 y que me diga aquí print, que me va a imprimir, y listo. Una vez de eso, ¿qué hacemos siempre? Conexión 1.close. Ok, con eso ya tenemos. Entonces, si está todo bien, debería darnos las tres filas. Y ahí está. Naranjas uno, nada, no los muestra como si fuesen unas listas, pero para el ejemplo está muy bien. Estamos teniendo conexión y estamos siendo capaces de insertar y también somos capaces de poder recuperar la información de esa base de datos. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí la clase de hoy. Sí, les voy a pasar esto igual. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos entonces la próxima para terminar esta parte de lo que es base de datos y bueno, a resolver algunas dudas que ustedes puedan tener. Nos vemos entonces el día jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.